Oh Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecirte, queremos glorificarte, exaltarte, darte gracias, Dios, porque nos permites el día de hoy acercarnos para aprender un poco más de ti. Gracias porque pones este anhelo y este deseo en nuestros corazones, solo darnos la sabiduría y el entendimiento para poder aprenderlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable como siempre es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 64, segunda de Corintios, capítulo 13, versos del 1 al 10. Título, examinándonos a nosotros mismos. Vamos a darle lectura a nuestra porción. Esta es la tercera vez que iré a visitarlos. Recuerden lo que la Escritura dice. Para acusar a alguien será necesario que se presenten 2 o 3 testigos. La segunda vez que los visité les advertí que iba a ser duro con los que habían pecado y con todos los que pecaran después. Ahora que estoy lejos de ustedes, lo vuelvo a repetir. Y lo hago porque ustedes quieren que les demuestre que hablo de parte de Cristo. Cristo no es débil cuando los corrige, sino que manifiesta su poder entre ustedes. Cuando Cristo fue crucificado era débil, pero ahora vive por el poder de Dios. Nosotros compartimos con Cristo esa debilidad, pero gracias al poder de Dios también compartimos con Él la vida. Si es necesario, cuando vayamos a verlos, les daremos pruebas de ese poder. Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Espero que reconozcan que nosotros sí hemos pasado la prueba. No nos importa si parecemos haber fracasado. Oramos a Dios para que ustedes no hagan nada malo. Y no lo pedimos para demostrar que pasamos la prueba, sino para que ustedes hagan lo bueno. Solo podemos hacer lo que está a favor de la verdad y no lo que está en contra de ella. Por eso, si ustedes pueden ser fuertes, nos alegramos de ser débiles. Oramos para que sean cada vez mejores seguidores de Cristo. Y les escribo antes de ir a verlos para que tengan tiempo de cambiar. Y así no tenga yo que tratarlos con dureza cuando llegue. La autoridad que Dios me ha dado es para ayudarlos a confiar más en Él y no para destruirlos. Muy bien. Pablo comienza a despedirse y al hacerlo les recuerda que uno de los motivos de su visita es examinar cuál es la condición de la iglesia, de manera que los exhorta a examinarse y corregir lo deficiente en sus vidas para que cuando vayan no tenga que disciplinarlos. Lo que les demuestra la autoridad de Pablo sobre ellos, porque nadie corrige a los ajenos, sino a los propios. A ver, vamos a ver. Segunda de Corintios 13:1 dice, esta es la tercera vez que iré a visitarlos. Recuerden lo que la Escritura dice, para acusar a alguien será necesario que se presenten 2 o 3 testigos. Muy bien, continúa con la idea del capítulo anterior en el que discutió acerca de la acusación de malversación de ofrendas de la que era objeto, es decir, de usar las ofrendas para Jerusalén en su propio beneficio. Y le recuerda que para poder acusarlo, en la ley del Señor, ordenó que ninguna acusación sería considerada tomada en cuenta si no se presentaba cuando menos 2 o 3 testigos. De manera que de querer seguir con este asunto, deberían tener testigos que apoyaran su acusación. Deuteronomio 19:15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Es decir, no importa lo que suceda, no importa de qué se te acuse, se necesita no solamente un testigo. Dice, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Cuántos testigos se necesitaban? 2 o 3. Pablo les recuerda que si lo van a acusar de algo, necesitan tener testigos. Nada de que sospechamos, alguien me dijo, se dice por ahí. O sea, esos no son argumentos suficientes para acusar a nadie. Y necesitamos aprenderlo hoy en día en nuestras iglesias. No podemos acusar a alguien por lo que se dice. Alguien sin nombre, sin apellido, sin poderse presentar y poder dar testimonio. Y no solamente necesitamos un testigo,
Se necesitan cuando menos 2 de ellos para que esa acusación pueda ser considerada. Pero sin importar la acusación, más bien, sin importar que la acusación contra Pablo haya sido falsa, el daño ya ha sido hecho. Ellos dudaron, ellos pusieron en tela de juicio la integridad del apóstol y se atrevieron a acusarlo de manera pública. Algo que no solamente dañó la reputación de Pablo, sino que indudablemente debió dañar su corazón. Aquellos por los que había arriesgado la vida para compartirles el evangelio y en medio de los que había trabajado sin pedirles nunca nada, sino por el contrario, preocupándose por ellos, en un acto de completa ingratitud lo acusaban de robar las ofrendas. ¿Qué le parece? Ahora yo pregunto, ¿no sucede lo mismo en muchas de nuestras iglesias? Donde el pastor es visto con espíritu de sospecha con relación al uso que se les da a los diezmos y las ofrendas, y donde incluso hay iglesias que piden que cada año se les den cuentas de lo que mes con mes se recogió y en qué se gastó, donde de alguna manera se está dudando de la integridad del pastor. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa de eso? Bien, verso 2. La segunda vez que los visité, les advertí que iba a ser duro con los que habían pecado y con todos los que pecaran después. Ahora que estoy lejos de ustedes, lo vuelvo a repetir. ¿Qué les advierte? Bueno, que lo prometido es deuda. Cuando los visitó la segunda vez, les hizo la recomendación, advertencia, exhortación de que dejaran de pecar, ya que sería duro el corregir a aquellos que estuvieran haciendo mal, aquellos que estuvieran pecando. Y ahora a través de esta carta se los recuerda. Pero esta advertencia nos da pauta para hablar sobre el pecado que aún hay en la iglesia. Es decir, a pesar de haber sido lavados en la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados y haber recibido en nuestros corazones al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, seguimos pecando. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque la santificación en nuestras vidas no es solo un suceso que nos declara a través del sacrificio de Cristo santos y sin mancha para Dios, sino que es un proceso a través del cual el creyente va dejando de hacer lo malo y va aprendiendo a hacer lo bueno. Efesios 4:22 dice, por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir, cuando su antigua naturaleza pecaminosa los dominaba. 23. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos. ¿Qué es lo que necesitamos cambiar? Nuestra manera de pensar para aprender a ser honestos y santos, para aprender ese camino de santificación, para entrar en ese proceso de santificación en nuestras vidas, ¿verdad? Y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. ¿Cuál es el objetivo? Ser como Él. Esa es nuestra meta, este es nuestro objetivo. Pero ese cambio, ¿verdad?, se va dando conforme vamos cambiando nuestra manera de pensar, conforme vamos siendo transformados en nuestra manera de pensar a través de la palabra de Dios. Entonces, no es un suceso que cuando yo llego a Cristo le entrego mi vida, me arrepiento de mis pecados, le recibo como mi Señor y Salvador, soy lavado en la sangre de Cristo para el perdón de mis pecados y Dios me da a su Santo Espíritu para que viva dentro de mí. En ese momento dejo de pecar y no vuelvo a pecar y no vuelvo a cometer un solo pecado en mi vida. Eso no es así, eso no es verdad y aquí lo está explicando el apóstol. ¿Sí? Soy en ese momento como un suceso declarado santo y sin mancha delante de Dios. Pero en ese preciso momento empieza un proceso de santificación en mi vida que me va llevando a cambiar completamente mi manera de pensar para ser honesto y santo, para ser como Él. ¿Ok? Muy bien. En segundo lugar, no debemos olvidar
que el creyente, a pesar de ser salvo, sigue habitando en un cuerpo que posee una naturaleza caída. Por lo que mientras no sea glorificado el creyente en cuerpo, seguirá luchando en contra de los deseos de su antigua naturaleza, lo que lo llevará a pecar de manera ocasional. Por eso necesitamos examinarnos a nosotros mismos con frecuencia, para de esa manera poder corregir lo que está mal en nosotros. Miren, en la iglesia de hoy, lo recordamos a través o cada vez que participamos de Santa Cena, donde antes de tomar los elementos de la misma, somos recomendados examinarnos a nosotros mismos y ponernos a cuentas con el Señor, es decir, pedirle perdón por nuestros pecados. Y si hubiera en nosotros pecado que requiera ser reparado, como pedirle perdón a alguien que obviamente no se encuentra y al cual ofendimos, o poner en orden nuestras vidas casándonos, por ejemplo, si es que no estamos casados y estamos viviendo con alguien, se nos recomienda no participar hasta haber corregido lo que está mal. ¿Dónde dice, pastor? 1 Corintios 11:28, que dice: por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal, porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Por eso algunos de ustedes están débiles o enfermos y otros ya han muerto. Es decir, esto nos habla de la seriedad de esto que está enseñando el apóstol. Necesitamos que examinarnos a nosotros mismos. Ahora, la realidad es que no deberíamos escandalizarnos porque haya pecado en la iglesia, sino más bien deberíamos ocuparnos en desarrollar y fortalecer nuestra comunión con Dios para crecer en santidad y de esa manera alejarnos cada vez más de pecar. ¿Qué es lo que piensas? Y mientras lo piensas, vamos a leer el siguiente comentario. Al llegar Pablo por tercera vez a Corinto, no sería indulgente con los pecadores no arrepentidos. Sus acciones podrían incluir: 1. Confrontarlos y denunciar públicamente su conducta. 2. Practicar la disciplina de la iglesia, llamándolos para que se presenten ante los líderes de la iglesia. Y 3. Expulsarlos de la iglesia. Es decir, el comentarista nos recuerda el proceso de disciplina que debe ser aplicado en la iglesia, donde, en primer lugar, a través de 2 o 3 hermanos se confronta al pecador. En segundo lugar, se hace del conocimiento de los líderes y la iglesia la falta, el pecado de la persona, con el propósito de que corrija su falta. Es decir, no se le comunica a la iglesia y no se le comunican a los líderes, a los pastores, a los ministros, a los servidores, pues para que se haga un chismerío dentro de la iglesia, sino el propósito es que la persona que ha pecado corrija su falta. Y en tercer lugar, al no hacer caso y persistir en el pecar, se les saca de la comunión de la iglesia. Algo que podría ocurrir con los de Corinto, por lo que Pablo les está escribiendo. ¿Ok? 3. Y lo hago porque ustedes quieren que se les demuestre que hablo de parte de Cristo. Cristo no es débil cuando los corrige, sino que manifiesta su poder entre ustedes. Y atención a la frase: Cristo no es débil cuando corrige. Cristo no es débil cuando los corrige. Atención, porque nos habla de algo que hasta el día de hoy sucede en nuestras iglesias. ¿Qué? En un malentendido conocimiento de la grandeza del amor de Dios, creemos que Dios pasará por alto nuestras ofensas y será indulgente con nuestro pecado. Es decir, lo ignorará, hará como que no pasa nada. Es decir, que la corrección de Dios será tan amorosa y cuidadosa que no la sentiremos. Algo así como la manera en que el sumo sacerdote Elí corrigió a sus hijos, a los que no les importó ser sacerdotes del Señor y fornicaban con mujeres en el tabernáculo. ¿De qué hablas, pastor? Bueno, vamos a 1 Samuel capítulo 2, verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel,
y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué es lo que hacían estos pequeños? Bueno, que no eran pequeños en realidad, pero eran hijos de Elí. ¿Qué es lo que hacían? Dice que dormían con las mujeres. ¿En dónde? A las puertas del tabernáculo de reunión. El lugar santo que Dios le mandó a Moisés hacer en medio del desierto, y era el lugar donde el sumo sacerdote seguía ministrando para buscar de la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que estos hacían? Fornicaban con las mujeres que velaban a la puerta. ¿Ok? 23. Y les dijo, Elí era viejo y se entera de esto. ¿Qué hace con sus hijos? Les dice, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Y esa fue la manera en que Elí corrigió a sus hijos. Bueno, quizás se parece mucho a la manera en que muchos padres de hoy corrigen a sus hijos. Pero aquí lo importante es, ¿qué pensó Dios de esta corrección? ¿Qué es lo que Dios pensó? Bueno, ahí mismo, pero en el verso 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, cuando habla de un varón de Dios está hablando de un profeta de Dios, en este caso, ¿ok? ¿Qué le dijo? Así ha dicho Jehová. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Es decir, ¿por qué los han despreciado, menospreciado? ¿Por qué los han descuidado? ¿Por qué no hacen las cosas como se les ordenó? Y dice, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Qué le pareció la reprensión? No fue reprensión, al contrario, los está honrando más que a Dios. ¿Sí? Tenía tanto temor de ofender y dañar a sus hijos que no los reprendió, no los corrigió de la manera que era necesario hacerlo. Ahora, esto nos habla de que Dios de ninguna manera consideró que Elí los hubiera corregido, sino al contrario, lo único que Elí manifestó es que honraba, temía más a sus hijos que a Dios. Lo que me lleva a preguntarte, ¿cómo crees que Dios nos corrige? ¿Cómo? Bueno, la Biblia nos enseña que la disciplina del Señor es fuerte, firme y no exagerada. Ok, ¿dónde dice? Hebreos capítulo 12, verso 4. Hebreos capítulo 12, verso 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Es decir, no eches en saco roto. ¿Por qué? ¿Por qué menosprecias? ¿Por qué consideras en menos la disciplina del Señor? Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ahora, entendiendo este pasaje, vamos a ver en qué consiste la disciplina del Señor. Y lo primero que nos dice es que lo primero que el Señor hace es reprendernos. Y en este primer paso, lo primero que hace es hacernos ver, informarnos, hacer de nuestro conocimiento que lo que estamos haciendo está mal, es pecado. Y lo hace a través de su palabra. Ya sea que lo descubramos al leer la Biblia y su espíritu nos redarguya, como muchas veces sucede,
O que el Señor utilice la palabra predicada, es decir, a través de una prédica, a través de una enseñanza, el Señor me muestra que esto que he estado haciendo es pecado delante de Él. O que lo haga a través de una consejería, cuando vamos a pedir consejo y revelamos nuestra situación y el consejero nos dice, esto que estás haciendo está mal, es pecado, ¿verdad? E incluso a través de la confrontación directa de un miembro, de un hermano de la iglesia, de alguien que se acerque y me diga, esto que estás haciendo está mal. Pero lo primero que Dios hace, según entendemos en este escrito, es hablarnos de nuestro pecado para que lo corrijamos. Es decir, para arrepentirnos, pedir perdón y dejar de hacerlo, abandonar el pecado. Ok, el Señor Jesucristo avala esto. Mira, Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Haz de su conocimiento que lo que hizo está mal. Que él conozca, repréndele, que él conozca, de parte de mí te envío para que él reconozca que lo que está haciendo está mal. Si te oye, es decir, si corrige, has ganado a tu hermano, no hay nada más que hacer. Ajá. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, ahora vas a ejercer un poco de más presión, pero de todos modos se lo vas a comunicar y que él sepa que no es solamente tu manera de pensar, sino con 2 o 3 testigos consta que eso que hizo está mal. Que lo sepa. ¿Para qué? Para que corrija. El propósito es que corrija, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si no hacemos caso? Muy bien, ¿qué nos dice que sigue? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Lo segundo que Dios hace es azotarnos. Como no entendimos a través de su palabra y no corregimos, lo que ahora vendrá sobre nosotros es la dura y amorosa mano del Señor. Esto no se parece en nada a lo que Eli hizo con sus hijos, ¿verdad? Que no solamente consiste en pagar, en recibir las consecuencias de lo malo que hicimos. No, entiende, no, porque eso nos lo ganamos. Las consecuencias es algo que nos ganamos, sino que consiste en recibir la disciplina de Dios a través de la iglesia, donde se hará del conocimiento de la iglesia, se hará público lo que hicimos, y si estamos sirviendo, podríamos ser separados del servicio por algún tiempo, y si aún así no corregimos, podríamos ser expulsados de la comunión de la iglesia, corridos, sacados de ella. Ay, pastor, se me hace muy duro esto de lo que estás hablando, pero no lo estoy hablando yo, lo dice la Escritura. Mira, te voy a dar un ejemplo. Pensemos en estas cosas que definitivamente no pasan en nuestra iglesia, ¿verdad? Pero pensemos en un embarazo no deseado. La chica cristiana, creyente, que no por obra del Espíritu Santo sale embarazada. Y resulta que ella canta en el coro de la alabanza de nuestra iglesia. Definitivamente es un pecado que pues sale a la luz. Definitivamente sus padres debieron darse cuenta que ella no andaba en buenos pasos y debieron haberla corregido y haberle dicho, esto que estás haciendo no está bien, no está bien, no es correcto que te acuestes con tu novio, no es correcto. Pero ella lo ignoró. Después, al ir a la iglesia, bueno, pues la predicación le habla acerca de decir no a la fornicación, pero ella ignoró. Sabe que está mal, sabe que está pecando, pero no quiere apartarse de su pecado. ¿Qué pasa si no lo hace? Bueno, viene el azote. Ahora, el azote no consiste en que salga embarazada, porque el salir embarazada es solamente una consecuencia de lo malo que está haciendo. El embarazo no es el castigo de Dios, es la consecuencia de lo que está haciendo. Eso se lo ganó, y se lo ganó a ley, ¿no? Se lo ganó. ¿Sí? Ahora, cuando se sabe embarazada, si se arrepiente, es perdonado su pecado, sí,
pero su embarazo no le es quitado. La consecuencia la tiene que llevar consigo. Por eso no es disciplina, eso es solamente consecuencia. La disciplina consiste en que la iglesia interviene. Y entonces la iglesia, al mirar que un miembro del coro, un miembro del grupo de alabanza está en fornicación y esto se hace evidente porque sale embarazada, ¿sí? Es decir, porque ya no puede ocultar su pecado porque se hace evidente, solamente es cuestión de tiempo para que eso suceda. Entonces, lo que se hace es que se le separa del servicio. Deja de pertenecer, de formar parte, de participar en la alabanza. ¿Sí? No se le corre porque ella se arrepiente de su pecado, pero sí se le tiene que apartar porque esto forma parte de esa disciplina del Señor para que se ponga en orden con Dios, para que pueda tener su embarazo, para que pueda atender a su bebé, para que se pueda arrepentir, para que pueda ser fortalecida en esa área, para que pueda ser ayudada y que la carga del servicio y ministerio no estorbe en su recuperación. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si aún así, o sea, ya se sabe embarazada y se le habla y ella no quiere, y ella no se arrepiente, y ella dice, no, yo estoy orgullosa de lo que hice, ¿no? Digo, llevo mis consecuencias, sí, pero las pago yo. Entonces dice, la escritura, ¿verdad? Seguimos en este azote. Mateo 18:17, palabras del Señor Jesús. Continuación de lo que leímos hace un momento. Si no los oyere a ellos, es decir, cuando se toman 2 o 3 testigos y por boca de 3 testigos consta toda palabra, pero si no los oye, si no oye, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, que dice, tenle por gentil y publicano. Es decir, córrela, sácalo de la comunión de la iglesia. Y sé, yo sé lo que muchos estarán pensando. Bueno, pues si me corren de una iglesia, pues me voy a otra que sea tan grande que nadie se dé cuenta ni sepa quién soy y cómo es que vivo. ¿A poco no? Sí, muchos lo piensan. Dicen, bueno, aquí me corrieron porque estoy viviendo en pecado, porque pues tengo mi pareja, pero no me he casado, pero pues me voy a la otra iglesia. Y en la otra iglesia pues no voy a decir que vivo en Amaciato, sino digo que somos esposos, ni modo que me pidan mi acta de matrimonio, ¿no? Entonces pues no estamos casados ante la ley, pero sí ante la ley de Dios, que es la ley del amor, y todas esas cosas que hemos escuchado, ¿ok? Pero lo que no estamos tomando en cuenta es que la disciplina de la iglesia lo que expresa es la disciplina de Dios. Es la disciplina de Dios, no es la disciplina de esta iglesia en particular, sino es la disciplina que viene de parte de Dios. Es decir, Dios mismo es quien te está disciplinando. De manera que me puedo ir a otra iglesia, puedo pasar desapercibido en ella, puedo ocultar mi pecado de ella, pero no de Dios. Y mientras no corrija mi pecado, mi comunión con Él está siendo estorbada, sin importar que vaya a otra iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que corrija mi pecado. Será entonces que mi comunión con Dios y con la iglesia será restaurada. ¿Ok? Será restaurada. Esa es la importancia, en verdad es la importancia de estar en una iglesia que se ocupe de nosotros, no que se preocupe por nosotros, sino que se ocupe de nosotros de tal manera que esté al pendiente y en una muestra de amor de parte de Dios nos corrijan. Esas iglesias en las que no existe disciplina porque pues el pastor y los líderes no están al pendiente de las ovejas, y entonces pues cada quien hace y vive como se le da la gana. Y aunque los pecados se hacen evidentes porque no hay pecado que no salga a la luz,
Y aunque en radio pasillo, porque eso existe desgraciadamente en muchas de nuestras iglesias, se sabe que fulanito de tal, que fulanita de tal, que tal servicio, que tal ministerio, que tal persona están viviendo así, así asado y pecado y todo mundo se hace de la vista gorda, aunque todo mundo sabe de lo que está pasando, no están en el orden de Dios para la iglesia. Y no hay posibilidad de que esa persona sea restaurada. Que eso no quiere decir que su comunión no sea interrumpida. Es decir, como no hay iglesia que lo corrija, pues entonces, pues como Dios va a interrumpir su comunión con él. Pobrecito, no hay quien se lo diga, pero Dios sí se lo dice. Porque Dios le habla a través de su palabra, porque Dios le habla a través de la predicación, porque Dios le habla a través de la enseñanza, porque Dios le habla a través de la consejería, porque Dios le habla a través de algún hermano que ose faltarle al amor, porque hoy en día sí se considera, desgraciadamente, y le diga que lo que está haciendo es pecado. Cuando en realidad lo que está haciendo es mostrarle amor, porque se preocupa y se ocupa de corregirlo. Pero como no hay disciplina de parte de la iglesia como organismo, pues la persona sigue viviendo en pecado. Y cree que está bien, pero el que cree que está bien, o el que cree que Dios está de acuerdo, porque eso es lo peor. O sea, a veces creemos que Dios está de acuerdo. Porque pues nadie me dijo nada. Porque el pastor se enteró y no me dijo nada. Porque los líderes se enteraron y no me dicen nada. Pues quiere decir que no estoy tan mal, ¿no? Pero no. No. El que no haya una disciplina, un azote, ¿verdad? Por parte de la iglesia, no quiere decir que Dios esté de acuerdo con su pecado. Y no tuvo necesidad de cambiarse de iglesia, como comentábamos en el caso anterior. Pero Dios se apartó de él. Y él no lo supo. Así como Dios se apartó de Saúl, y Saúl no se dio cuenta. Ahora, ¿qué pasa si efectivamente en este caso, qué pasa si no me arrepiento y por el contrario, persisto en pecar? O sea, ya me dijeron, ya me corrigieron, ya me pusieron en disciplina, ya me corrieron de la iglesia y yo digo, ¿y qué? ¿Y qué? Pero yo sigo viviendo así, porque así quiero vivir, porque soy dueño de mi vida, porque puedo hacer con ella lo que se me dé la gana, porque Cristo me hizo libre para vivir como me dé la gana, en un mal entendimiento de la libertad a la cual hemos sido llamados. Bueno, como una extensión, escúchame bien, como una extensión del amor de Dios y con el propósito de que mi alma no arda en el infierno, me lleva a casa. ¿De qué hablas, pastor? Sí, hablo de la muerte prematura. 1 Corintios 5:3. Yo, aunque estoy lejos, siempre me preocupo y pienso en ustedes. Así que la próxima vez que se reúnan, hagan de cuenta que estoy con ustedes y recuerden que tienen el poder y la autoridad del Señor Jesús. Por eso, de parte de Jesucristo les digo que ese hombre es culpable. Están juzgando a un hombre que es pecador y del que ya se sabe que es culpable de ese pecado porque se anda acostando con la mujer de su padre que no es su madre. Es decir, se anda acostando con su madrastra, ¿verdad? ¿Y qué dice que deben hacer? Y que deben entregarlo a Satanás, es decir, sacarlo de la comunión de la iglesia, correrlo. De ese modo, aunque Satanás destruya su cuerpo al no encontrarse bajo la cobertura de la iglesia, ¿sí? Está expuesto a la destrucción de su cuerpo, su espíritu se salvará cuando vuelva el Señor Jesús. ¡Wow! La pregunta es, ¿pierde su salvación la persona que está bajo la disciplina del Señor y se muere? Bueno, claramente el Señor nos enseña que no. Que más bien la persona murió para evitar que ardiera en el infierno, como una extrema medida de amor de Dios por el rebelde de su hijo, que ciertamente es un rebelde, es un pecador, pero es su hijo, ¿Y qué hace? Se lo lleva a casa. Y para aquellos religiosos, escúchenme bien, religiosos, que están pensando, pues así que chiste, de todos modos la persona se salva. Así como si ese fuera lo que nos ocupa únicamente nuestra salvación. No se equivoquen. Ciertamente la persona se salva.
pero las coronas, los galardones que hubiera podido ganar y por las que recibiría reconocimiento en los cielos, ya no las obtuvo. Pero fue salvo. Sí, sí lo fue. Pero como por fuego de panzazo huele a azufre. ¿Dónde dice eso? 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, y se quema, ¿por qué? Pues porque no viene de Dios, porque son las obras de la carne, porque es madera, heno y hojarasca, y no es oro, plata, ni piedras preciosas, ¿verdad? Él sufrirá pérdida. Sí, son esas obras humanas. Si bien él mismo será salvo, no pierde su salvación, aunque así como por fuego huele a azufre, huele a quemado y no soy yo. De eso habla. De eso habla. Así que si tú dices, ay, mira qué chula doctrina, así que comamos y bebamos y pequemos, que al fin y al cabo si mañana morimos nos vamos de todos modos con el Señor. Quien así piense, escúchame bien, quien así piense no es salvo, porque no conoce al Señor, no conoce a su Señor. No conoce para qué fue hecho salvo. No fue hecho salvo solamente para huir de la ira de Dios, sino para vivir para Dios, vida por vida, vida por vida. Pero hablamos de aquel que efectivamente sí le entregó su vida al Señor y sí le rindió su corazón, y hay claras evidencias de esto en él, ¿verdad? Pero se aparta y después, pues en ese piensa chueco, en ese estar atrapado en el pecado, sigue pecando y se empecina en pecar, y a pesar de que es corregido, y a pesar de que es estorbado, y a pesar de que es disciplinado por una iglesia que tiene cuidado de sus fieles y está al pendiente de ellos, y aún así persiste en pecar, dice la Escritura que ¿qué hace el Señor? Se lo lleva. ¿Para qué? Para que no perezca como los impíos en un fuego eterno. Se va antes de tiempo. Y quien diga, ay, pues así que chiste, no sabe lo que está diciendo, no sabe lo que es perder a un miembro de su familia antes de tiempo, en primer lugar, ¿verdad? Pero en segundo lugar, papacito, no entiendes el propósito de tu salvación. No entiendes que no fuiste hecho salvo solamente para, ay, el día de mañana estar con Dios, sino que fuiste salvo para servir, rendir tu vida, para ser un siervo de Dios, para cumplir con el propósito que Dios tiene para tu vida, para ser una extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. Y ese propósito se perdió, ¿por qué? Por tu pecado, por tu necedad, porque no quisiste arrepentirte delante de Dios. Te lleva a casa, sí, pero ¿en qué condición llegas a casa? ¿En qué condición llegas a casa? Y el día de mañana que estés delante de tus demás hermanos y tú veas cómo ellos son galardonados, reconocidos por su obra aquí en la tierra, con suma vergüenza verás que tú no recibiste esos galardones porque tú decidiste vivir para ti y para tu pecado y no para Dios. Y no para Dios. De eso nos habla. Eso es lo que se perdió. ¿Ok? Bien, por eso dice, cuando Cristo fue crucificado, era débil, pero ahora vive por el poder de Dios. Nosotros compartimos con Cristo esa debilidad, pero gracias al poder de Dios también compartimos con Él la vida. Si es necesario, cuando vaya a verlos, les daremos pruebas de ese poder. La debilidad de Cristo en su crucifixión se manifestó a través de su encarnación. Es decir, mientras anduvo entre nosotros como hombre, era débil por estar expuesto a las mismas debilidades, a las mismas necesidades que nosotros. Por eso miramos a un Jesús que tuvo hambre, que tuvo sed, que tuvo sueño, que tuvo cansancio y angustia. Pero que cuando se despojó de su humanidad a través del poder de Dios que obró en él en su resurrección, dejó la debilidad y se transformó en poder. Un poder, el poder de su resurrección, que gracias a Cristo y su presencia en nosotros a través de su Espíritu, nosotros también poseemos. Un poder, dice Pablo, que se manifiesta a través de nosotros. ¿Cómo?
Mira, no solamente hablamos de los dunamis, de las manifestaciones de poder sobrenatural de Dios a través de los dones del Espíritu, que se manifiestan a través de nuestras vidas, sí, sino de ese poder de resurrección que opera en nosotros para absorber lo débil que hay en cada uno y hacernos fuertes para resistir al pecado y no pecar. Ese poder que nos permite vivir vidas santas, ese poder que nos permite decirle no al pecado que tanto nos gustaba y abrazar la santidad que deseamos ofrecer al Padre. Es decir, si podemos vivir una vida de santidad alejados de pecado, no es porque seamos lo suficientemente fuertes como para resistirlo, no. Podemos vivir una vida de santidad gracias al poder de resurrección de Cristo que opera en nosotros para que podamos decirle no al pecado. De manera que aún la santidad que en mí hay es manifestación de la obra de Cristo en mí. Manifestación de la presencia de su Espíritu obrando y redarguyéndome, llevándome al arrepentimiento de obras muertas y fortaleciéndome para hacer la obra y la voluntad de Dios a través de mi vida. Por eso, no solo soy salvo por obras, sino que tampoco sigo siendo salvo a través de mis buenas obras, porque no las hago yo, sino el poder de Cristo que obra en mí. Esa es la razón por la que el apóstol decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora hago en la carne, lo obro en la fe del Hijo de Dios. De manera que no hay lugar para la jactancia. Yo no puedo decir, ay, mira, yo soy salvo gracias a que obedecí a Cristo, a que sí es cierto, recibí la salvación y la vida eterna por el sacrificio de Cristo en la cruz, pero lo demás yo me lo gané a través de mis buenas obrotas y ¿sabes qué? No, hombre, yo de aquí en adelante, sí es cierto, recibo un galardón, un reconocimiento por haber sido dócil a la obra del Espíritu en mí, por haber sido sensible y obediente a la guía y la dirección del Señor por medio de su santo y bendito Espíritu, que obra en mí ese poder de resurrección que ahora me permite decirle no al pecado y sí al redarguir del Espíritu Santo para obrar en santidad. Así que la salvación de principio a fin, querido, lo único que esto me enseña es que la salvación de principio a fin es obra de Dios. Es obra de Dios. Y el día de hoy, por cuestiones de tiempo, hasta aquí le vamos a dejar. Así que ahí en tu lugar, por favor, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, cuando venimos a tu palabra, cuando miramos, Señor, cuando miramos estas cosas, cuando hablamos de estos temas, y no podemos hablar así, Señor, así como son. Qué paz, qué alivio y qué aliento, Señor, trae a nuestro corazón. Pero también nos hace ver aquellas cosas que se hacen necesarias corregir entre nosotros. Y no me refiero solamente al pecado que hay en mí, al redarguir de tu Espíritu Santo, Señor, en mí, que me hace mirar, Señor, mi pobre condición delante de tu presencia y que me hace buscar más de ti, Señor eterno, y aborrecer más lo que yo hago, o tener mayor cuidado con las decisiones, determinaciones que yo tomo. Sino también nos has abierto los ojos y hablado acerca de la responsabilidad que la iglesia tiene en todo este proceso. ¡Ay de aquellos pastores! ¡Ay de aquellos pastores y aquellas congregaciones que no tienen ni no traen disciplina a sus miembros! Porque no solamente están demostrando que no los aman ni los desprecian o menosprecian, sino que tendrán que entregarle cuentas a Dios de esto. Quizás no en condenación, porque ya lo vimos, pero sí en pérdida de galardón. No serás llamado grande, ni tu galardón será grande en los cielos. Dios, en el nombre de Jesús, que podamos entender por completo tu obra. Que podamos aprender la manera en que
en que operas en medio de nosotros, para que no seamos movidos ni llevados por todo viento de doctrina o por toda idea humana y religiosa. Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Le damos gracias a Dios por lo que nos ha enseñado el día de hoy. Solo te recuerdo que nos escuchamos a través de un devocional diario, que tenemos una reflexión los domingos y que todos los lunes recibes tu estudio bíblico. Que el Señor te siga bendiciendo.